Amigos, bienvenidos a esta edición especial de Diálogo de CGT en Español, la fuerza de las ideas. Soy Yarapi, un saludo cordial desde Beijing. El mundo de hoy que habitamos está siendo sacudido y reconfigurando con una intensidad y una velocidad sin precedentes. Por un lado, los avances tecnológicos amplían sin cesar los límites de lo conocido. Por otro, las contenciones geopolíticas ponen a prueba la solidez de nuestros consensos. Ante este océano de incertidumbre, ¿qué actitud deberíamos adoptar? ¿Dejarnos atrapar por la ansiedad de los antagonismos o buscar una respuesta más inclusiva y resiliente? En la cultura china existe una filosofía de armonía y cooperación llamada He en chino. Es un concepto que aboga por la unidad de las cosas sobre la base del reconocimiento de las diferencias y la búsqueda de una prosperidad compartida, una antigua sabiduría que sigue viva en nuestra época. El tema de nuestra conferencia de hoy es precisamente armonía y cooperación en tiempos de turbulencias. Y tenemos el gran placer de contar con dos observadores que nos guiarán para disipar la niebla e encontrar desde la lucidez de la antigua filosofía oriental la claridad y la serenidad necesarias para afrontar los vaivenes del mundo. Nuestro primer invitado es el profesor Chang Fuliang, decano de la Facultad de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Profesor Chang, le escuchemos. Hola, buenas tardes a todos, profesores y compañeros. Hoy abordamos un tema muy importante para nuestro mundo actual. Sabemos que en la actualidad todo el mundo está preocupado por la incertidumbre, perturbancia, mucha inseguridad. De modo que debemos tratar de este tema según la filosofía tradicional de China. Vamos a mirar los valores esenciales del pueblo chino que se manifiesta en varios aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, los conceptos de He y He. En realidad, los dos caracteres chinos tienen un mismo sentido que puede entenderse en español como armonía y unión o unidad, etc. En español vamos a tratar de armonía y unidad o unión. El pueblo chino siempre aprecia la armonía y la unión. Podemos afirmar que estas concepciones representan nuestros valores supremos. La aspiración a la armonía se manifiesta en los signos culturales de nuestro país. Entre otros, la denominación de los 3 palacios principales dentro de la ciudad prohibida. El primer palacio más importante se llama Taihedian, que en español se traduce como Palacio de la Armonía Suprema. Y luego Zhonghedian, que es el Palacio de la Armonía Central. Baohedian, Palacio de la Preservación de la Armonía. Y en Beijing también tenemos un palacio muy importante que se llama Yiheyuan. En español su nombre es Palacio de Verano de Beijing. Pero en chino literalmente esta denominación significa jardín deleitoso de la armonía. Muchas máximas o modismos chinos reflejan el aprecio hacia la armonía, unión o unidad. Por ejemplo, tenemos un dicho, Jia He Wan Shi Xing. Quiere decir, en una familia armoniosa, todo prospera. En cuanto a la relación entre la naturaleza y el ser humano, igualmente procuramos la armonía y la unidad. Lo que demuestra el proverbio chino, Tian Ren He Yi. En nuestra visión del mundo, a pesar de que hablamos de dicotomías como yin y yang, masculino y femenino, etc., no nos fijamos en su oposición,
sino en su unión, o mejor dicho, en su relación dialéctica. Para mantener una situación sana y agradable, buscamos la armonía y equilibrio entre las partes opuestas. Apreciamos en más lo común, la unidad, la coincidencia o la similitud dentro de la diversidad o la divergencia. Las concepciones dicotómicas, así como la metodología dialéctica para abordar la relación entre partes contrarias, están claramente explicadas en el libro del Cambio y Tao Te Ching, dos obras clásicas de la filosofía china. La razón por la que el pueblo chino procura la armonía y la unión consiste en que preferimos la seguridad y la paz, las cuales se fundamentan en la armonía y unión. Es decir, sin la armonía y unión no hay seguridad ni paz. Hoy día nuestro mundo está lleno de incertidumbre. Demandamos la seguridad y la certidumbre. Para alcanzar estas necesitamos una sabiduría china que es alcanzar la paz, alcanzar la armonía. En concreto, en la filosofía He que hemos mencionado, ya encontramos la solución. En fin, la solución de muchos problemas del mundo se encuentra en la filosofía china. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Chang. Realmente su discurso nos ha guiado a través del largo río de la mineraria historia de China para comprender el suelo fértil que surgió la filosofía de He. Y hoy, frente a los cambios globales sin precedentes en un siglo, ¿cuál es el nuevo significado histórico de este concepto de gobernanza? Realmente hemos visto que en estos últimos años China también ha propuesto una serie de iniciativas para el desarrollo del mundo. Entonces, ¿qué significado esto para nuestro mundo de hoy? A continuación, invitamos al señor Sabino Pagan Narvaja, presidente del Centro de Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y ex embajador de Argentina en China. Adelante. Muy buenas tardes a todas las autoridades y a todo el público presente. Yo creo que estamos asistiendo a un verdadero punto de inflexión en la dinámica global. Durante siglos, el poder global se construyó dominando territorios, controlando recursos o imponiendo reglas. Esa fue la lógica de la historia moderna. El poder se medía en capacidad de imponer. Hoy está ocurriendo algo distinto. Por primera vez en la historia contemporánea, una gran potencia no propone conquistar el mundo, sino construirlo junto a otros. Y esa idea simple, pero profundamente transformadora, es lo que China llama una comunidad de destino compartido para la humanidad. Hoy vivimos en un mundo profundamente interdependiente. Las economías están conectadas, las cadenas de valor están integradas, los desafíos son globales. El cambio climático no reconoce fronteras, las crisis financieras se expanden en segundos. La energía, la tecnología, el comercio, todo está interconectado. Frente a este cambio, emerge una pregunta. ¿Cómo se organiza el poder en un mundo interdependiente? China propone una respuesta distinta a la que estábamos habituados. No organizar un mundo desde la guerra, sino desde el desarrollo. Infraestructura, conectividad, comercio, integración productiva. Donde antes había aislamiento, hoy hay puertos. Donde había desconexión, hoy hay rutas, hay trenes, energía. Esto no es solo economía, es geopolítica. Porque quien conecta, organiza. Quien desarrolla, estabiliza. Es una forma distinta de ejercer el poder. Esta visión no surge de la nada.
tiene una base política y filosófica muy clara, que son los 5 principios de convivencia pacífica. Estos principios se han constituido como los verdaderos pilares de la política exterior de China. El respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, la no agresión mutua, la no injerencia en los asuntos internos de cada uno, la igualdad y el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Son los 5 principios de coexistencia pacíficas que fueron formulados hace más de medio siglo, pero que son profundamente actuales, porque están proponiendo algo distinto, no imponer un modelo, sino convivir entre los modelos. China no propone uniformar el mundo, propone hacerlo convivir. En los últimos años, estos principios se transformaron, además, en iniciativas concretas. China impulsó una serie de propuestas globales en el sistema de Naciones Unidas. La Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la última Iniciativa de Gobernanza Global. Como pueden ver, cada una aborda un desafío central del siglo XXI. El desarrollo compartido, la seguridad colectiva, la diversidad cultural y el respeto a las diferencias, y por último, la gobernanza equilibrada del sistema internacional. Todas estas iniciativas comparten una misma lógica: no dividir el mundo, sino articularlo; no imponer una forma única, sino organizar la diversidad. El desafío del siglo XXI no es que el mundo sea igual, sino que pueda funcionar de forma conjunta. El corazón de esta visión tiene una idea clave, y es el beneficio mutuo. Durante décadas, el desarrollo global fue desigual. Unos crecían, otros quedaban rezagados. Unos acumulaban, otros dependían. China está proponiendo otra lógica. El desarrollo del otro ya deja de ser una amenaza, es una oportunidad. Si más países crecen, hay más demanda. Si hay más infraestructura, bajan los costos. Si se reduce la pobreza, se expande el mercado. Esa es la lógica. El crecimiento deja de ser competitivo y pasa a ser compartido. El desarrollo del otro deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad. Este cambio abre una oportunidad histórica. Por primera vez en mucho tiempo, los países en desarrollo como nuestros países tienen más margen de acción. Pueden integrarse, pueden negociar, pueden construir estrategias. El mundo deja de ser algo rígido y vuelve a ser más abierto con este concepto. El mundo multipolar no garantiza desarrollo por sí mismo, pero por primera vez lo vuelve muy posible. Por primera vez en mucho tiempo, los países emergentes, el llamado sur global, no estamos condenados a elegir entre dependencia o aislamiento. Tenemos la posibilidad de integrarnos, de negociar, de construir nuestra propia estrategia. No es una garantía, pero sí es una oportunidad histórica. Una oportunidad para transformar recursos en desarrollo, para transformar integración en escala, para transformar autonomía en futuro. Si esta nueva lógica se consolida, no estaremos solo ante una nueva etapa del sistema internacional. Estaremos ante una etapa donde el desarrollo deje de ser un privilegio para pocos y pase a ser una oportunidad de posibilidad compartida. Y tal vez, por primera vez en la historia moderna, el futuro no se escriba desde un solo centro, sino desde la fuerza colectiva de un mundo que empieza a desarrollarse de forma conjunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Vaga Navaja, por su apasionante conferencia. Es cierto, el mundo no debería ser un campo de batalla donde tú ganas y yo pierdo, ni mucho menos tener un solo modelo o un único camino. Si solo nos fijamos en la tarta que tenemos delante y cada uno piensa en conseguir un pedazo más grande, al final no haremos más que repartirnos esa tarta limitada. Pero si todos trabajamos juntos y unidos para hacer crecer la tarta, todos saldremos beneficiados. Esto es algo que se deriva de la filosofía de He He.
Ahora una pausa y regresamos con una mesa redonda para profundizar aún más sobre este tema. Bueno, bienvenidos a este programa especial de diálogo de CGT en español, La Fuerza de las Ideas a continuación, nuestra mesa redonda con nuestros invitados importantes. Está con nosotros el señor Sabino Pagan Narvaja, presidente del Centro de Teología de la Universidad de Buenos Aires y ex embajador de Argentina en China. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muy contento de estar con este panel de distinguidos y con este hermoso público. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Changfu Liang, decano de la Facultad de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y organización de esta actividad. Muchas gracias. Y por último, otra vez, no menos importante, el señor Adalberto Noyola Robles, director del Centro de Estudios Mexicano, UNAM PFSU. Bienvenido, señor. Muchas gracias por invitarme y qué bueno que estoy con estos distinguidos colegas. Muchas gracias. Bueno, comenzamos desde usted, que está viviendo y trabajando en China. Entonces, cuéntenos un poco su experiencia con esta filosofía o esta idea de He de China. Y también tengo mucho interés de conocer en México o en otros países de América Latina existen algunas culturas, algunas ideas similares. Sí, claro que sí. Diría que tengo 3 años viviendo en China, en Beijing. El principio He, armonía, paz, equilibrio, que se conjunta con unidad y cooperación, es muy particular, considero yo, de la cultura, de la tradición china, milenaria. Yo no identifico en México, en Latinoamérica, algo tan claramente expresado, tan nítidamente expresado. Sin embargo, en nuestros países y en México en particular, estos principios se inculcan a nivel de la familia. La familia es el núcleo central de la sociedad en México. Es ahí donde se forma un buen ciudadano con principios, con valores. La familia es una red de solidaridad y de apoyo en lo económico, en lo emocional. Y es ahí entonces donde este tipo de principios se inculcan para después llevarlos a la vida de todos los días y formar buenos ciudadanos. Claro, claro. La próxima pregunta para el profesor Chang. Y ahora en China proponemos la comunidad de futuro compartido. Entonces, para usted, ¿existe cierta conexión intrínseca entre el pensamiento tradicional de armonía y unidad y esta mentalidad o esta iniciativa de China? Tenemos que recordar la larga historia de China, una civilización de 5.000 años. A lo largo de tantos años, el pueblo chino ha sufrido separación, división y también invasión de otros pueblos, otras civilizaciones. Entonces, en el siglo XXI, insistimos en una unificación, unidad. Por eso proponemos la comunidad de futuro compartido. Comunidad en español significa algo en común en un grupo de personas o cosas. Por lo tanto, buscamos siempre algo común entre nosotros y todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, tenemos también, sobre base de la filosofía de He, una mentalidad de siempre mantener una visión mundial global. Y en los últimos años, una demostración de ello es las 4 iniciativas globales que hemos propuesto a todos los pueblos del mundo. Iniciativa global en la seguridad, en el aprendizaje recíproco y de desarrollo y de la paz. Entonces ya todo demuestra que los chinos sí que siempre buscamos la unión, la unidad, buscar lo común entre la diversidad. A pesar de que reconocemos la diversidad, insistimos en realizar la unificación.
insistimos en encontrar la complementariedad. Por eso, en las relaciones entre China y todos los países, incluso con los países occidentales, insistimos en la complementariedad entre nosotros y el resto del mundo. Todo esto se fundamenta en la filosofía de He, que tiene una raíz muy profunda, muy sólida en la mentalidad china. Claro, claro. Yo creo que es una filosofía que tiene una larga historia, pero sigue viva hoy en día con unas nuevas connotaciones. Entonces, embajador, a continuación la pregunta puede ser un poco decepcionante. Es que hoy en día lo que vemos es que en el mundo algunos constructores de la orden internacional ahora están destruyendo la orden, mientras que algunos países, algunos grupos marginados o menos desarrollados están tratando de defender. Entonces, ¿cómo explica este fenómeno? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? Si uno analiza la historia en términos de, te diría que casi 19 siglos, del siglo I al siglo XVIII, Claro. el centro económico mundial pasó por Asia. China representó durante esos 18 siglos casi el 20 y llegó a representar el 30% de la economía del mundo, un solo país. Hoy, con China, con este gran desarrollo, ¿sabe cuánto representa China para la economía mundial? El 18%, 19%. Entonces, todavía lo que estamos asistiendo es una reemergencia de ese poder económico y bueno, incluso también muchos países de Asia están y se está reconfigurando el mundo y lo que está cambiando es el epicentro económico. Y obviamente cuando cambia el epicentro económico aparecen los países que manejan la hegemonía queriendo poner condiciones o trabas a esa reestructuración. Entonces yo creo que lo que estamos es en un momento de transición donde hay países que proponen otra arquitectura conocida, incluso están hablando de comerciar en sus propias monedas, porque para Latinoamérica la mayoría, el principal socio comercial de la mayoría de nuestros países, primero o segundo, pasó a ser China, el epicentro económico de la mayoría de los países pasa a ser Asia, e incluso continentes como África están creciendo promedio al 4%, países dentro de África como Etiopía creciendo al 11%. La dinámica económica está siendo cada vez de lo que eran llamados los emergentes o lo mal llamado países subdesarrollados. Y otra cosa que muestra estos conflictos recientes es que al final los países llamados desarrollados dependían mucho de nosotros, por los alimentos, por la energía. Entonces, me parece que es hora de discutir la posición en el mundo que tenemos por las capacidades, por las fortalezas, por los recursos, y yo creo que estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo. O sea, que por supuesto, como todo tiene un tiempo, esta etapa puede parecer caótica, pero yo creo que se va a ir hacia una reconfiguración y lo estamos viendo en estas organizaciones que aparecen regionales, como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad Africana, Latinoamérica que también se está organizando, y en conjunto este bloque de países emergentes que son los BRICS, que ya ampliados representan la mayoría de la economía mundial, ¿no? Han pasado al G7 en términos de peso relativo económico, con lo cual me parece que el futuro está por ahí y además somos países que no queremos imponer las condiciones, como la filosofía que hablábamos recién de los 5 principios de consistencia pacífica o las 4 iniciativas globales y esta idea de comunidad compartida de la humanidad. Es una idea que abrazamos la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo los países emergentes que queremos estar en igualdad de discusión en las reglas del sistema internacional. Claro. Bueno, señor Noyola, ¿cuál cree usted que es el valor más irreemplazable de la idea de armonía y unidad en la época actual, sobre todo en este momento, en este entorno internacional? Sí, tal vez el jaja no lo veo yo expresado tal cual el concepto de respeto. Yo creo que respeto, si hay respeto, se dan muchas cosas como resultado. Si hay respeto, puede haber comunicación, diálogo. Si hay diálogo, hay entendimiento. Si hay entendimiento, hay cooperación. Si hay cooperación, hay beneficio mutuo, paz, armonía. Se construye, creo yo, a partir de la base del respeto, todo este concepto que hemos estado hablando.
Y es justamente ahí donde en esta época el respeto y la observancia de las reglas que nuestros países se dieron en los últimos 80 años empieza a fallar. Por eso la propuesta que fue bien descrita por el señor ex embajador de Argentina en China, el señor Vaca, es muy clara. Debemos, como países latinoamericanos, asociarnos, apoyar estas iniciativas de multilateralismo, donde el diálogo tenga respeto y no haya superiores e inferiores. Y esto implica tanto niveles económicos, políticos, culturales. Un aspecto que yo he visto en China o en los discursos del gobierno chino es eso, el respeto a las culturas y a aceptar que somos diferentes y no por eso estamos enfrentados. Ese concepto que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con tolerancia, que tiene que ver con aceptación del otro y de su derecho a también progresar y beneficiarse de su trabajo y su cooperación, creo que está en el fondo, debe ser la base de un nuevo orden mundial, en donde también hay que atender las áreas de oportunidad, diría yo, que tienen los organismos multilaterales, que han mostrado deficiencias últimamente y creo que entre todos las debemos resanar, recuperar, para que realmente tengan esa función dentro de un mundo multilateral. Así es. Lo que vemos es que la cooperación entre China y América Latina se ha profundizado en estos últimos años, pero al mismo tiempo también se ve afectada por ejemplo, la geopolítica, el vaivén de la política interior de algunos países. Entonces, la pregunta es qué tipo de sabiduría puede ofrecer la idea de He para ayudar a respetar las opciones soberanas de cada país y al mismo tiempo mantener una firmeza estratégica sin desviarse por las marejadas temporales. Bueno, creo que ha sido muy claro el profesor. Yo creo que estamos en un mundo interdependiente. Entonces, sin armonía, no hay manera que crezcamos primero solos, de manera sola, como individuos, pero ahora ya tampoco como naciones. Y nos afectan problemas que afectan al mundo en general, ¿no? Como el medioambiental, como a veces el de salud, una pandemia. Entonces ya no hay problemas individuales ni como individuos ni como naciones. Entonces queda más claro que estamos en un destino de comunidad compartida de la humanidad. Y si no abordamos de manera compartida los problemas, no vamos a tener solución individual para ninguno. Entonces, yo creo que este principio de armonía está más vivo que mundo y que nunca, digo, y que en la medida de que no adoptemos este principio vamos a ir hacia una destrucción de nuestra sociedad a nivel global, ¿no? Porque también el desarrollo y los ecosistemas, si no están en armonía, también los vamos a romper. Entonces me parece que esta es una filosofía que tiene que estar más que nunca en vigencia y creo que cada vez es más claro que si no construimos un equilibrio, una situación armónica para todas nuestras naciones, no vamos a tener un desarrollo sostenible, pero tampoco vamos a tener una comunidad global, porque vamos a destruir nuestra propia casa. Entonces, yo creo que está más vigente que nunca este concepto de GG y creo que es importante que nuestras naciones trabajen con este espíritu de comunidad y beneficio mutuo para ir hacia un mundo más multilateral y más equilibrado. Sí, claro. Bueno, entonces, con esto vamos a terminar nuestra charla, nuestro programa especial de diálogo, la fuerza de las ideas. Gracias a todos nuestros invitados por sus opiniones y gracias a ustedes.